Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Bienvenidos hermanos y hermanas, qué lindo es amanecer con Dios, otro día con Cristo. ¿Te has encontrado alguna vez con una persona perezosa? Hay tanto por hacer, pero aparentemente falta poner el corazón para hacerlo, falta el ánimo dispuesto. Y estaba mirando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que una de las definiciones de la diligencia es que es como un antídoto ante la pereza. Y también se habla de diligencia como prontitud de ánimo. Es cuando ponemos el corazón en algo que no puede postergarse y lo hacemos prontamente, prestamente, con ánimo resuelto, y lo hacemos bien porque nuestro corazón está en hacer urgentemente y correctamente eso que evidentemente no puede esperar. Hoy te quiero regalar rapidito algunos conceptos, por lo menos 4, que la Biblia nos da de la importancia de la diligencia. Por ejemplo, de la tinta inspirada del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Luego tenemos 4 aristas de la diligencia que la quiero compartir contigo para animarte en este día a ponerte de pie para hacer ya la obra que Dios ha dado que hagas, a fin de que la gente escape por su vida, se salve y que no posterguemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Estaba mirando en la palabra de Romanos capítulo 12, versículo 11, donde el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Roma: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que para servir al Señor, para hacerlo ya, hay que ser diligente, tener fervor. Me acuerdo mucho de Apolos, que tenía un espíritu fervoroso y predicaba elocuentemente la palabra de Dios, y lo hacía porque tenía como un fuego de predicar la palabra en su corazón, lo hacía con diligencia. Luego encontramos en la tinta también inspirada del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y versículo 15 para decirnos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que una persona que no tiene diligencia, o sea, es perezosa, el día le camina frente a él, las horas pasan y no sabe aprovechar la oportunidad maravillosa del tiempo, ese concepto de la medida del tiempo que tú y yo tenemos para usar el tiempo, las horas, los días y hacer diligentemente la obra de Dios. En el reino de Dios hay cosas que requieren hacerlas ahora mismo, porque la oportunidad para hacerlas es ahora, y si no aprovechamos nuestra oportunidad con fervor y diligencia, podemos perder el honor de hacerlo nosotros en el nombre del Señor, para bien de muchos y sobre todo para glorificar el nombre de nuestro bendito Señor. También el apóstol Pablo, cuando escribió la segunda carta a su hijo ministerial, a su hijo espiritual Timoteo, le decía en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza bien la palabra de verdad. Caminando por el mundo evangélico encuentro tantos hermanos con talento que tienen un llamado, pero han postergado prepararse para servir al Señor, y ahora todavía no son obreros aprobados porque han sido perezosos en prepararse para servir al Señor. Pero hoy el Señor nos dice: procúralo con diligencia, que te presentes ya mismo a Dios ya aprobado, y cuando te escuche no tengas nada de qué avergonzarte, y que usas bien la bendita palabra de Dios, la palabra de la verdad. Y por último, el apóstol Pedro, en la segunda carta que hizo, dice la palabra en 2 de Pedro 1 y versículo 5, da a entender que la fe requiere otros aliños, otros ingredientes. Y dice el apóstol Pedro
también vosotros, hermanos, pongan toda diligencia y añadan a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Y hace una lista de virtudes que tenemos que añadir a la mera confesión de nuestra fe para poder ser útiles en la bendita obra del Señor, la cual no puede esperar. Me gusta mucho un eslogan de una iglesia que una vez conocí, que le decía al pecador: arrepiéntete aquí y ahora, porque dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Así que para todo, para salvarnos, para hacer la obra de Dios, para equiparnos en el santo ministerio, se requiere quitar la pereza y pedirle a Dios que encienda nuestro espíritu con diligencia para hacer ya aquella obra a la cual el Señor a cada uno, a ti y a mí, nos ha llamado en el santo ministerio de la fe. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.